Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago capítulo 1 y vamos a leer solamente el versículo 1. Amén, me dice cuando lo tenga. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Amén. El tema de la palabra del Señor para hoy es a ustedes que están en el mundo. Y precisamente está basado en esta dedicatoria que hace Santiago de la carta que escribe al pueblo de Dios. A ustedes que están en el mundo. Dice Santiago, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y déjenme le platico un poco acerca de esta presentación y esta dedicatoria que hace Santiago de su carta. Santiago era el líder de la iglesia en Jerusalén. Él escribió esta carta entre el año 50 y 60 después de Cristo. Justo en el tiempo en que había persecuciones muy fuertes, persecuciones terribles por parte de Roma a los cristianos. Y lo que sucede en este tiempo, hermanos, es que muchos judíos cristianos, judíos convertidos que vivían en Jerusalén, tuvieron que salir huyendo de su tierra, tuvieron que huir lejos a otros países, a tierras extrañas, huyendo de la persecución de Roma. Entonces, el pastor Santiago de repente se queda sin la mayoría de sus congregantes. Y esto me recuerda lo que nos pasó a nosotros hace 2 años, cuando por la pandemia tuvimos que cerrar nuestra iglesia, ¿se acuerdan? Nos tuvieron confinados a nuestros hogares sin poder congregarnos. Y no sé cuántos de ustedes recuerdan que nuestro pastor Enrique hacía pequeños videos, hacía grabaciones en donde él nos daba ánimo, nos enviaba consejos y empezó a grabar predicaciones cada domingo puntualmente, como si fuéramos a reunirnos aquí, para que nosotros siguiéramos alimentándonos de la palabra del Señor, para que nuestro espíritu y nuestra alma no decayera. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Para quiénes fueron de ánimo esas predicaciones? Yo creo que para todos, ¿verdad? Algunos de nosotros hasta queríamos ir por el internet o por la tele, poner la mano y alcanzar al pastor. Fueron de gran bendición. ¿Qué pasó? Que nuestro pastor, al igual que Santiago, hace muchísimos años,
se quedó de pronto sin su congregación. Y entonces ellos empezaron, como pastores preocupados por sus ovejas, a enviar la palabra para seguir alimentando al pueblo de Dios. Y eso es precisamente lo que Santiago hizo. Empezaron a llegar a oídos de Santiago información acerca de lo que estaba viviendo el pueblo de Dios, de lo que estaban viviendo sus hermanos en Cristo, en los diferentes países, en las diferentes tierras en donde ellos habían salido huyendo. Y él se preocupó por ellos y entonces les escribe estas palabras. Amén. Vamos a ver el versículo 2, Santiago capítulo 1, versículo 2, y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Tengan por sumo gozo. Alégrense mucho, les dice Santiago, cuando estén pasando por pruebas. Hermanos, la congregación de Santiago estaba viviendo entre gente que no conocía a Dios. Estaba viviendo entre gente que no tenía el temor de Dios, que tenían otras costumbres, otra manera de vivir, de pensar y de actuar. Y allí estaba el pueblo de Dios, en medio de toda aquella gente. Entonces Santiago les dice: yo sé que están pasando por pruebas, yo sé que están pasando por luchas. Les dice, pero alégrense. Y no solo alégrense, sino alégrense mucho. Y entonces tal vez ellos, al leer las palabras de su pastor, ponen la misma cara que ponemos nosotros cuando escuchamos esto. Alégrate en la prueba, alégrate. ¿Pero cómo? ¿Acaso el Señor quiere que a nosotros nos guste el sufrimiento? Que nos guste hacernos las víctimas, que nos guste a nosotros el dolor. Ya ven que hay personas que les llaman masoquistas, ¿verdad que sí? Y eso significa que esas personas encuentran placer en el dolor. Es agradable para ellos el sufrimiento, a veces hasta se hacen daño ellos mismos. ¿Será eso lo que quiere Dios? Y no, hermanos, eso no es lo que quiere el Señor. Lo que el Señor quiere es que nosotros entendamos que cada prueba es una señal de que Él nos mira, de que Él está ahí con nosotros, sea cual sea la situación y sea cual sea el lugar en donde estemos. Todos sabemos que las pruebas, ¿qué son? Regalos hermosos de felicidad, ¿verdad que no? Las pruebas son dificultades, las pruebas son desafíos, son obstáculos que vienen a nuestra vida. Eso es lo que son las pruebas. Interfieren en nuestra vida, interfieren en nuestros planes, interfieren en nuestros propósitos, a veces en nuestra salud. Usted se enferma y ya no puede hacer lo que tenía planeado. Vienen los obstáculos y usted no puede seguir adelante con su vida. Pero el Señor no quiere que nosotros nos alegremos en la prueba por ella misma, porque nos gusta el sufrimiento. El Señor quiere que nos alegremos en la prueba por el resultado que la prueba produce en nosotros. Cada prueba tiene un resultado. Cada prueba trae un fruto a nuestra vida. Cada prueba trae transformación, trae un cambio, trae crecimiento. Eso es lo que es una prueba. Una versión de la palabra del Señor, más que no recuerdo cuál, dice:
Tómenlo como una oportunidad de crecer. Tómenlo como una oportunidad de mejorar. Cada prueba debe tener un fruto, debe tener un cambio, porque si no es así, habremos pasado aquel dolor, aquel sufrimiento en vano. ¿Y sabe qué? La prueba se va a repetir. Y se va a repetir hasta que dé el fruto, el cambio, la transformación que el Señor quiere en nuestras vidas. Amén. Una transformación duele, una transformación es dolorosa. Si a usted le operan la nariz para que se le vea más bonita, le va a doler mucho, va a traer un resultado, va a mejorar, pero va a traer dolor. Todo cambio, toda transformación trae dolor en sí mismo, pero también trae frutos, también trae victoria, también trae vida a nosotros. Amén. Cada situación que vivimos en nuestra vida, ya sea con nuestro esposo o esposa, con los hijos, en el trabajo, en cualquier lugar donde estemos, es Dios examinando nuestras vidas. Es Dios obrando en nosotros. Amén. Usted tiene que saber que cuando usted es probado, que cuando usted es probada, el Señor no se aleja. Él está ahí a su lado, sosteniéndole con su amor y con su misericordia, llevando a su Espíritu Santo, recordándole quién es usted, recordándole quién es Dios, que es su Padre que le ama y que siempre va a estar ahí con usted, sosteniéndole y fortaleciéndole. Amén. Nunca haga caso si usted cree que hay soledad cuando usted está en la prueba. Usted no está solo, usted no está sola. Allí está el Señor, ahí está su Santo Espíritu con usted. Amén. En cada examen que el Señor nos pone, hay algo muy importante que Él mira, que miramos nosotros y todos los que están a nuestro alrededor, y es nuestra reacción. Todo está en su reacción y en mi reacción cuando estamos enfrentando las pruebas. ¿De qué manera reacciono cuando estoy pasando por una situación difícil? ¿Cómo voy a responder? Con mi reacción, el Señor sabe, mi familia sabe, y todos los que me miran saben cuál es la condición de mi alma, cuál es la condición de mi vida espiritual. ¿Qué tan sometida estoy yo al Espíritu Santo? ¿Qué tanto reina el Señor Jesucristo en mi vida? ¿Y qué tanto obedezco yo al mandato del Señor Jesús cuando dice: quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame? Nuestra reacción es la respuesta, es el resultado. Allí está la medida, el termómetro que usa el Señor para saber cómo estamos nosotros. ¿Recuerdan cuando el pastor Enrique nos predicó acerca de la plomada? ¿Qué era la plomada? Era el nivel, ¿verdad?, que usaban los albañiles para saber qué tan alineada estaba aquella construcción, qué tan bien hecha iba quedando. Nuestra reacción, nuestra manera de actuar, de responder cuando estamos en pruebas, cuando tenemos obstáculos, dificultades, desafíos en la vida, es la plomada, es la medida que el Señor usa para saber cómo está mi alma, cuál es la condición de nuestra vida. Amén.
escuchamos mucho y es decir, Dios está tratando conmigo, Dios está tratando contigo. ¿Se han escuchado eso? Es que te está pasando eso porque Dios está tratando contigo. Y entonces nosotros pensamos, ay, pues ¿qué es eso que Dios está tratando conmigo? ¿Qué está haciendo mi Dios? El tratamiento significa que hay cierta manera de actuar o de reaccionar de una persona hacia otras. ¿Sí? Se dice que un maestro no trata igual a todos sus alumnos, ¿verdad? Según sus necesidades se les trata diferente. Se dice también que un padre o una madre no trata igual a todos sus hijos, según el carácter de sus hijos, según su nivel de obediencia, según lo que necesitan. Yo he escuchado de varios tipos de tratamiento y yo creo que ustedes también. Hay algo que es el tratamiento de aguas. ¿Sí han escuchado? El tratamiento de aguas negras. Que se somete el agua a ciertos procedimientos. Se calienta, se enfría, se le separan las impurezas, los aceites, todo lo malo que pueda traer, para que esa agua pueda quedar transparente de nuevo y pueda ser de utilidad otra vez. Y luego tal vez ya no se va a usar para los humanos, pero sí se usa para riego o para otro tipo de actividad. Puede usarse en la industria también. Pero hay un proceso, un tratamiento que lleva esa agua para que vuelva a ser útil, para que pueda aparecer agua de nuevo. También está el tratamiento médico. ¿Cuántos han tenido un tratamiento médico? Todos, ¿verdad? ¿Y qué es el tratamiento médico? Pues son las instrucciones y los medicamentos que el doctor nos da para aliviar, para curar nuestra enfermedad. A veces, si la enfermedad es simple, si no es grave, pues nos dan unas pastillas, se lo va a tomar por una semana y con eso se va a aliviar su enfermedad. Hay ocasiones en que es un jarabe y el jarabe sabe bien feo, ¿verdad? Anda haciendo uno ascos, hasta náuseas dan con el jarabe. Pero usted soporta, se toma su jarabe y después del tiempo señalado por el médico, usted sana, se cura su enfermedad. Y hay ocasiones en que no obedecemos. Tómese los 6 días y nos lo tomamos 3, porque ya nos sentimos muy bien. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? La enfermedad vuelve, regresan los malestares, regresan las molestias. Hay tratamientos que son muy dolorosos, inyecciones o cirugías. Según la gravedad de la enfermedad, el tratamiento es más largo. Yo recuerdo que duré muchos años, cerca de 15 años o un poco más de 15 años, con un dolor en la boca de mi estómago. Apareció como 3 días después que nació mi hija. La doctora me dijo, es gastritis, y yo tomé medicamentos para gastritis. Y después de un tiempo volví a ir porque el dolor era muy fuerte y es gastritis, me dijeron, y seguí tomando medicamentos para la gastritis. Continué así por un poco más de 15 años. El asunto es que yo soy como que una edición especial, hermanos, así como muchos de ustedes, ¿verdad? Yo sé que también tienen sus detalles. Mi vesícula no estaba en mi costado, como se supone que debe de estar. Mi vesícula estaba acá enfrente y mi dolor era aquí, en la boca del estómago, y siempre me decían, es gastritis, es gastritis. Hasta que me hicieron un eco y ya vieron que era mi vesícula llena de piedritas. Sufrí mucho,
Un dolor que duró muchos años por no saber qué era, por no ponerle la atención suficiente. El Señor es un médico amoroso, es un médico que nos ama. Y así como su médico se preocupa por su salud y le dice, te lo tienes que tomar, lo tienes que hacer, tienes que cuidarte, el tiempo necesario. ¿Por qué? Porque esto va a sanarte, esto va a curarte. Y así es nuestro Dios. Es un Padre que nos ama. Y Él dice, tienes que pasar por esta prueba. Y esta prueba va a durar el tiempo que sea necesario para que tu corazón sea sanado, para que tu alma se cure. No trate de salir de la prueba por un atajo, no trate de salir de la prueba apresuradamente, porque eso solamente será un fracaso, un sufrimiento y un dolor en vano. Luchemos, perseveremos, estemos constantes en el nombre de Jesucristo, sabiendo que el Señor está con nosotros, que Él no se olvida de nosotros, Él nos ama y está ahí sosteniéndonos con su diestra poderosa. Amén. Hermanos, vamos a leer ahora el versículo 3, por favor. Dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Amén. La paciencia se dice que es calma o tranquilidad en la espera. También la paciencia es tolerancia para soportar adversidades con fortaleza, sin quejarse o rebelarse. Amén. Pero hay una definición más de paciencia. Y la paciencia es resistencia. Resista, hermano. Resista, hermano. La prueba de su fe produce en usted paciencia, la capacidad de resistir los ataques del enemigo, la capacidad de resistir las cosas que usted tiene que enfrentar en esta vida. Amén. En este tiempo todo se mide. Se miden los pasos que caminamos al día, ¿verdad que sí? Se miden las calorías que ingerimos. La gente mide cuántos kilos puede soportar sin lastimarse o cuántos kilómetros pueden correr sin que su corazón y sus pulmones estallen. Todo se mide. Pero lo que nosotros no nos tomamos el tiempo de medir es cuánta resistencia tenemos nosotros para ceder a la presión del mundo. ¿Cuánta resistencia tenemos para no volver al lugar de donde el Señor nos sacó? ¿Cuánta resistencia tiene usted para mantenerse firme en quién es? Cuando está en el trabajo, cuando está en la escuela, cuando está en una fiesta con los amigos, cuando está en su casa solo viendo televisión o el internet. ¿Cuánta es su resistencia? ¿Cuánto ha sido probada su fe? ¿Cuál es la prueba que ha pasado para saber usted medir cuánto puede resistir? ¿O simplemente se para en la línea, justo en la línea, poniéndose en peligro de caer, solamente porque creemos que podemos resistir? Si hay una línea para la cual no se debe cruzar, no se pare en la orilla, póngase lejos, retiradito de la línea, de donde está el límite. Porque si usted está en el límite,
cualquier airecito que sople nos va a pasar para el otro lado. Amén. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Y la paciencia, hermanos, es resistencia. Resista en el nombre de Jesucristo. Resista, porque usted tiene el poder del Espíritu Santo que el Señor ha venido a traer a su vida cuando usted le recibió como su Salvador. Amén. Cuando un joven entra a la academia militar, cuando se convierten en cadetes, ¿verdad? Que entran a estudiar en la academia militar, hay todo un año en el que sus superiores y sus compañeros los toman de su burla. Sí, los novatean, ¿verdad? Hacen con ellos toda maldad posible. Les hacen hacer tareas desagradables, tareas muy duras que ni los demás hacen nunca. Los molestan, les ponen obstáculos en sus tareas diarias. Bueno, les hacen la vida imposible. Y todo esto es para probar a aquellos jóvenes, para ver si tienen la resistencia suficiente para ser soldados, para ver si se van a desanimar por la manera en que los tratan ahí, por las adversidades, por las malas condiciones en que viven ahí. Si el joven ama tanto aquello, alcanzar ser soldado, va a soportarlo todo, lo va a soportar todo, se va a quedar ahí. Y entonces sus superiores van a ver que ese joven realmente puede ser un soldado, que realmente se va a mantener, va a permanecer firme en el momento en que esté bajo fuego, en el momento en que tenga que avanzar contra el enemigo, en el momento en que tenga que quedarse en un lugar a defender una posición. Por eso prueban su resistencia. Nosotros somos soldados de Cristo. Él es nuestro capitán. Estamos en el mundo, en medio de gente que no tiene el temor del Señor, en medio de personas con una manera de pensar y de vivir muy distintas a las nuestras. En el nombre de Jesucristo nosotros podemos resistir. Resista, hermano. Resista, hermano. Jóvenes, resistan. En el nombre de Jesús, el Señor está con nosotros. Amén. Vamos a leer ahora el versículo 4, por favor. Dice así: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. La paciencia nos trae resistencia, pero también dice el Señor que traerá otro resultado, que será ser perfectos y cabales. ¿Qué significa ser perfectos? Significa libres de errores. Pero no se confunda, porque aquí todos tenemos errores. También significa madurez o estar en camino de la madurez. Amén. Vamos a ver Proverbios 4, 18. Dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Estamos en camino de la madurez. No somos perfectos. La luz de la aurora, ¿qué significa, hermanos? Significa que la noche se ha terminado y que el día comienza. Nosotros, al venir al Señor Jesucristo, vivíamos en la noche, vivíamos en la oscuridad. Y al venir a Él, hemos pasado de la oscuridad a la luz, de la noche al día. Y poco a poco, en nuestro andar,
en nuestro caminar con el Señor, Jesucristo será formado en nuestras vidas hasta que su luz completamente brille en nosotros, así como el día. Amén. Créalo, sea paciente, el Señor está tratando con usted y conmigo. El Señor está obrando en nosotros. Somos cambiados, somos transformados en Él cada día con lo que vivimos y enfrentamos. Amén. Hay otra palabra aquí que dice cabal, perfectos y cabales. Cabal tiene varios significados y es exacto, o sea, no aproximado, estar en sus 5 sentidos, ser completo. Y la persona que está completa quiere decir que no le falta nada. Así que es libre de afán y de ansiedad. ¿Qué es el afán? Es que tenemos mucha necesidad de algo, de lograr algo, y estamos ahí haciendo todo lo posible por cumplirlo, hasta desesperadamente. Y la ansiedad, ¿qué es? Es la preocupación que llega con querer lograr aquello. Nosotros en el Señor podemos ser perfectos y cabales. Aunque nos falten cosas, podemos, cada uno de nosotros, disfrutar y ser felices con lo que el Señor nos da. Y cada momento de nuestra vida, poderlo disfrutar, aunque nos faltaran cosas, hermanos. Sabemos que el Señor está con nosotros y conoce nuestras necesidades. Cada uno de nosotros, al pasar por las pruebas, al tener escasez, al tener problemas, podemos seguir gozosos, podemos estar contentos, podemos disfrutar de lo que tenemos, aún con lo que nos falta. Porque sabemos que el Señor es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador. Él mira nuestra situación todo el tiempo. Amén. Vamos a ver ahora el versículo 5, hermanos. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Está pasando por pruebas y no sabe qué hacer, no sabe qué pasos dar, en qué dirección, hacia dónde ir. Pídale al Señor, pídale sabiduría. La sabiduría quita la confusión y aclara todo delante de nosotros. Amén. La sabiduría es la revelación o el conocimiento de cómo hablar y actuar de manera correcta. ¿Sí? Nosotros oímos la palabra sabiduría y nos imaginamos un búho con lentes, o nos imaginamos un señor anciano, tipo así oriental, con los bigotes, y pensamos en sabiduría y decimos, es algo aburrido. ¿Sabiduría? No, yo no la quiero, yo no tengo nada que ver con eso. Pero la sabiduría simplemente es saber cómo actuar y cómo hablar de manera correcta en cada situación. Y es diferente de la inteligencia. La inteligencia, usted así nació, con ese cerebro tan prodigioso, que puede razonar y pensar y resolver problemas. Pero la sabiduría, ¿sabe qué? Nadie nace siendo sabio, nadie. La sabiduría se adquiere. Por eso en Proverbios dice, hijo mío, adquiere sabiduría sobre todas tus posesiones, que sea lo que más te preocupe. Tomar sabiduría. Hermanos, la sabiduría nos hace no actuar por sentimientos ni por emociones, no actuar al calor del momento, con todo el coraje hasta acá, o con toda la tristeza invadiendo el corazón.
Cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y nuestras emociones, hermanos, la palabra para nosotros es necio. Esa es la palabra para la persona que se deja llevar por lo que siente, por la situación, por aquello que está viendo en este momento. La sabiduría le detiene, le pone un freno para que no actúe con lo que está sintiendo, sino con lo que es correcto. Amén. Dice la palabra del Señor en Proverbios 1:7. Vamos a leerlo, por favor. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si usted quiere adquirir sabiduría, tema a Dios y se estará subiendo en el primer escalón, en la escalera camino a la sabiduría. Porque cuando tememos al Señor, porque cuando obedecemos su palabra, la palabra del Señor nos hace sabios. La palabra del Señor nos enseña lo que en el mundo no le van a enseñar, ni en la universidad, ni en la maestría, ni en el doctorado, en ningún lugar. La escuela de la vida me enseñó mejor que la escuela. La escuela de la vida me enseñó mejor que mis padres. No hay escuela mejor, no hay enseñanzas mejor que la de la palabra del Señor. Si usted controla sus sentimientos, sus emociones con la palabra del Señor, si usted los controla sometiéndolos con el Espíritu Santo de Dios, usted será considerada sabia, será considerado sabio. Amén. Papi le decía algo a mis hijos y a mis sobrinitos, una vez lo oí platicando con ellos, y les dice que la palabra sabiduría debería llamarse sabidurriza. Y luego ellos se le quedaron así viendo, ¿cómo que sabidurriza? Y él les dijo, sí, porque miren, cuando somos jóvenes, nosotros creemos que lo sabemos todo, que nosotros no la sabemos de todas, ¿no? Los papás son unos anticuados, los maestros no saben, los pastores no saben, nosotros estamos in y ellos están out. Y entonces decía papi, luego uno crece, enfrenta cosas y dificultades cada vez más en la vida y volteas atrás y ves cómo era la manera en que te comportabas antes de haber aprendido, de haber sabido lo que ahora sabes. Y entonces les dice mi papá, sueltas una carcajada y dice, qué burro eres. Porque la sabiduría no es nada más que aclararse nuestra mente y nuestro corazón a la luz de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Vamos a ver ahora los versículos 9 al 11, por favor. Dice así: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hermanos, ¿se libra el pobre de las pruebas? Es que ya soy pobre, tengo escasez. Dios no me puede mandar más pruebas. ¿Eso es cierto? Claro que no. ¿Se libra el rico de las pruebas?
porque sus bienes le respaldan y le ayudan a evitarlas? De ninguna manera. Sea cual sea nuestra condición, el Señor va a tratar con nosotros, porque Dios ama al rico y Dios ama al pobre. Y en la situación en la que estemos, sea cual sea nuestra condición material, el Señor nos va a enseñar, nos va a transformar y nos va a renovar, formándonos a su imagen. Amén. Vamos a ver ahora el versículo 12. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. La corona de la vida. En aquel tiempo los romanos daban una corona de hojitas a cada persona que ganaba algo, que había logrado algo importante. Y Santiago le dice al pueblo del Señor: ustedes serán bienaventurados si soportan, si resisten. ¿Y se acuerdan lo que el Señor Jesucristo había dicho antes? Bienaventurados son cuando por mi causa, ¿qué?, les persigan o digan toda clase de mal contra ustedes sufriendo. Somos felices, somos bienaventurados cuando sufrimos por el Señor. Dice el Señor que Él le dará la corona de la vida a aquellos que permanezcan. Amén. Y miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. ¿Fiel? Amén. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Es una promesa que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Estás pasando por luchas, estás pasando por dificultades. Sé fiel a aquel que te llamó, sé fiel al Señor, aquel que te tuvo por digno de seguirle. Amén. Vamos a ver ahora los versículos 13 al 15 de Santiago. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Hermanos, ¿por qué Dios me está tentando? ¿Por qué Dios me pone esta tentación enfrente? ¿Por qué hace eso? El Señor dice, su palabra no tienta a nadie. La prueba viene de afuera, pero la tentación, hermanos, viene del corazón, viene de adentro de nosotros. Es algo que está aquí, guardadito, esperando la oportunidad de salir. Santiago, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia es un deseo intenso por algo. Algo que nosotros ya tenemos tendencia a eso, ¿sí? También se le llama iniquidad, que es algo a lo que nosotros somos débiles, a lo que nosotros nos inclinamos. Todos tenemos diferente tendencia al pecado, diferente iniquidad. El Señor no nos tienta. Él nos ayuda, nos enseña, nos sostiene, nos da de su amor. Somos tentados cuando lo que está dentro de nosotros reacciona a lo que estamos viendo afuera. Amén. Pero nunca digamos que el Señor nos tienta. Fíjense, tenemos un enemigo
Y usted ya sabe quién es. Y Él es el que sí nos tienta. Vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid. Resista, hermano, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Tenemos un enemigo y es Satanás, bien declarado. Y dice que anda como león rugiente, dice, anda alrededor, buscando a quien devorar. ¿Qué significa que anda alrededor? Que nos anda rodeando. Da una vuelta y pasa. Y si usted está muy bien, muy firme en el Señor, se va. Y va a ver a quién más acecha, a quién más hace daño. Pero da la otra vuelta y lo ve que usted está diferente. La ve que usted está diferente. No está tan firme. No lo ve tan contento ni la ve tan contenta buscando al Señor. Le ve que está aquí en la iglesia, pero le nota algo de indiferencia. Y entonces el diablo dice: esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad con esta persona. Porque él anda buscando a quién devorar. ¿Sí? Se dice que hay animalitos que cuando toman una presa, comen, pero dejan ahí alimento para que otros depredadores más pequeños vayan y coman y también se alimenten de ahí. Pero el león, hermanos, el león no le deja nada a nadie. Se alimenta hasta que se sacia y luego le da a los suyos. Pero no dejan nada, tal vez nada más el pellejito para los buitres. Devoran todo, acaban con todo. El diablo cuando lo anda rondando, no va a ver si le da un empujoncito, no va a ver si le hace tantito daño. El diablo va a tirar, a matar, quiere devorar, quiere acabar con usted. No le dé oportunidad, no le dé lugar al diablo. Ni un centímetro de su vida, ni un centímetro de su corazón, ni un centímetro de su mente, nada. Porque Él no está jugando. Él quiere acabarnos, Él quiere destruirnos. Amén. Resista en el nombre de Jesucristo. Resista. Vivimos bajo presión, pero de la única manera en que muchos de nosotros hacemos algo bueno, la única manera en que trabajamos es bajo presión. Cuando estamos bajo la presión del mundo, cuando estamos bajo la presión de las pruebas y las luchas, entonces es que hacemos algo bueno, es que salimos adelante, es que crecemos. Resista en el nombre de Jesucristo. El Señor está con usted. Hay un plan, un propósito para su vida. Cosas buenas que el Señor tiene preparado para usted. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparado para usted. Dios no olvida, hermano. Dios no olvida. Dios no olvida lo que usted le ha prometido. Dios no olvida cuando usted le dijo: yo quiero servirte, yo quiero vivir para ti. Señor, no me importa el mundo, no me importa nada. A mí solo me importas tú. Yo quiero vivir para ti. Muchos de nosotros le dijimos eso al Señor cuando vinimos a Él. Y Él no se le olvida. Está grabado en su corazón y en su mente. Sus palabras, así como todas sus oraciones, están escritas ahí delante del Señor. Así, esas palabras que usted le dijo. Él no se olvida de que usted un día le dijo: soy tuyo, soy tuya. Toma mi vida.
El Señor hoy sigue pensando que usted le pertenece y que Él quiere usarle como un instrumento para su obra. Amén. Como un instrumento de vida, de salvación en esta tierra. Amén. Vamos a pasar al versículo 16, por favor. Dice así: amados hermanos míos, no erréis, no se equivoque. Y dice el versículo 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, no podemos equivocarnos pensando que de Dios nosotros recibimos mal, pensando que de Él vienen las tentaciones para hacernos caer. El Señor no quiere hacernos caer. Todo lo bueno que usted tiene viene de Él. Todo lo hermoso que ha recibido viene de Dios. Pero lo malo no. Las tentaciones, las cosas malas que han venido a su vida a causa de ceder al pecado y a la tentación, eso no viene del Señor. Así que no nos equivoquemos. Amén. Vamos a ver ahora, por favor, los versículos 19 y 20. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando usted está pasando por luchas y por pruebas, cuando está pasando por situaciones difíciles, no se apresure a hablar, no se apresure a soltar un montón de tonterías, porque solamente va a hablar pecado, solamente va a hablar, por la situación que está viviendo. Dice el Señor: está pronto para oír. Escucha lo que está sucediendo, escucha lo que está pasando, pon atención, mira bien lo que está pasando, no actúes solo porque sí. Oímos, pero no prestamos atención a lo que está sucediendo, solamente nos enojamos y nos dejamos llevar y actuamos. Hablamos y decimos hasta lo que no. Dice el Señor: tardo para hablar, espera, detente, no hables aún. Y sé tardo también para enojar. Porque cuando uno está enojado, ya no actúa el Espíritu Santo, ya no actúa Dios. Estamos actuando nosotros con nuestra humanidad conforme a nuestra carne. Cuando una persona está enojada, ahí no hay justicia. Ahí solamente quiere venganza. Eso es todo. Y ahí ya no está Dios. Ahí ya no está el Señor obrando a través de usted y de mí. Deténgase, escuche, mire. Permita que la sabiduría de Dios le diga qué hacer, cómo hablar, de qué manera responder. Amén. Vamos a pasar ahora, por favor, al versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. ¿A qué se refiere el Señor con que desechemos toda inmundicia y toda abundancia de malicia? Son todas esas cosas que el diablo viene a sembrar en nuestro corazón, todas esas mentiras que viene a decirnos, esas provocaciones que viene a decirnos cuando estamos pasando por una situación difícil. Deséchelas. Hay una versión muy graciosa que dice: aviéntelas por la retaguardia, échelas para atrás, no les ponga atención. Si estamos pasando por situaciones difíciles, no preste sus oídos para el diablo.
sino que concéntrese en la palabra de Dios. Dice, en la palabra implantada. ¿Qué significa eso? Que esa palabra fue sembrada en su corazón. Hay palabra del Señor sembrada en cada uno de nosotros. Básese en la palabra de Dios, concéntrese en la palabra del Señor, en lo que el Señor ha sembrado en su corazón, y deje todo lo demás. No preste atención, ni preste oído a las mentiras del diablo. Amén. Vamos a ver ahora del versículo 20. A ver, adelante por favor. Amén. Versículos 22 al 24. Dice así: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y olvida, y luego olvida cómo era. Amén. Hermanos, seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Escuchaste la palabra? Haz algo con ella. No la dejes ahí olvidada. Actúa, acciona, haz algo con lo que has recibido. Amén. El hacedor de la palabra es el que está parado sobre la roca. El oidor es el que está parado en la arena. Y cualquier viento, cualquier tormenta le va a tumbar. Amén. Escuché una frase secular, es algo del mundo, que dice: el conocimiento es poder solamente cuando se aplica. Amén. La palabra del Señor es poder, pero no aquí en el papel. La palabra del Señor es poder cuando es verdad, es viva en ustedes y en mí, cuando actuamos conforme a ella. Amén. Una persona puede tener mucho conocimiento, tal vez podría salvar el mundo con ese conocimiento, pero si no hace nada, su conocimiento solamente es basura, no sirve de nada. Necesitamos vivir la palabra del Señor. Necesitamos ser hombres y mujeres de acción. Amén.